Yo soy Eva Janeiro, soy diseñadora de contenido y bueno, como es una disciplina así un poco específica, para que os hagáis una idea de lo que va mi trabajo, es desarrollar la narrativa y escoger las palabras y las estructuras gramaticales que acompañan una interfaz y desarrollan una experiencia a lo largo de un diseño de un producto digital. Para preparar esta charla, ya que yo no soy experta como tal en asistentes de voz, sino en lenguaje y especialmente en el lenguaje inclusivo o lenguaje sexista dentro de los productos digitales, lo que hice fue como leerme un montón de estudios y de papers, etcétera, y en el que he centrado esta presentación es uno que me pareció súper completo, que se llama I Blush If I Could, me sonrojaría si pudiera en español, y hace como un recorrido a través de la educación y cómo eso se traduce después en el diseño y desarrollo de asistentes de voz, desde una perspectiva de género, teniendo como pues, toda nuestra historia como referencia. Es un estudio de la UNESCO que hizo con la agencia de comunicación Tango en una campaña que se llamaba Voces por la Igualdad. O sea, hay un hashtag que además podéis buscar y hay información sobre esto. Bienvenido, Miss Marshall. Pues es esto, ¿no? O sea, todo parte de que ya la estructura es sexista desde el principio. Se sigue usando el bienvenido como masculino genérico, aunque hay mil formas de dar la bienvenida a una interacción sin recurrir al masculino genérico. Y además contrasta con que los asistentes por los sistemas de asistencia están por defecto configurados con voces con registros femeninos. Entonces, hay ahí algo que ya nos está diciendo, vale, yo soy un asistente y tú mandas. Entonces, como tú mandas, te tendré que hablar en masculino porque es lo que hay, ¿no? Entonces ya está estableciendo dos roles súper jerarquizados y súper estigmatizados, ¿no? Pues médico-enfermera, jefe personal de servicio, jefe secretaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a mí me parece como muy sospechoso que empresas como Microsoft, como Apple, Amazon, etcétera, dejen una decisión que es tan sencilla de tomar al azar, que en algunos sistemas de asistencia por voz tú puedes cambiar el registro de la voz. Por ejemplo, Google, en vez de usar registro femenino y registro masculino, usa colores. Entonces, ¿qué pasa ahí? Que ya te está dando a ti la herramienta. Yo te lo voy a dar con registro femenino. Si tú lo quieres cambiar, lo puedes cambiar. Entonces, como lo puedes cambiar, ya no te puedes quejar de que es sexista, porque si lo mantienes, la sexista eres tú. Pero yo te lo mando con voz femenina, por si acaso. Entonces, ¿quién diseña? Pues la tonta eres tú. ¿Qué quiero decir con esto? Que estos son datos del informe de inclusión de Google el año pasado, en 2020, y vemos claramente quién está diseñando. Pues un 70% de las personas que desarrollan en Google son hombres y el 65% blancos. Estos son los datos de Apple, que son prácticamente iguales, 77-23. ¿Por qué hay pocas mujeres en puestos de tecnología? Pues ya lo introducía antes Gemma, ¿no? Y viene reflejado también en el estudio que os decía antes de la UNESCO. ¿Por qué pasa esto? Pues porque por tradición las mujeres tenemos ese estigma, ¿no? De que ocupar las carreras más sesudas o más importantes porque están relacionadas con la tecnología, etcétera, no son para nosotras. No somos buenas en mates, no somos buenas en ciencias, incluso puede ser, según la cultura o el entorno en el que te desarrolles, complicado o conflictivo, porque puede peligrar que encuentres o no pareja y de eso puede depender tu supervivencia. O sea, hay mucho.
esto viene de un largo recorrido, ¿no? No es que de repente no decidamos no ir a trabajar a Google o a Microsoft o a Apple. Esto parte desde el día en que nacemos y cómo se nos va educando en que nosotras estamos en otro sitio, ¿no? Esto se ve reflejado, por ejemplo, en Alexa, cuando no entiende algo que le dices, dice, lo siento, no te he entendido, ¿no? Es un reflejo más de la personalidad femenina que está echándose la culpa porque a lo mejor tú has hecho una pregunta que no tiene sentido gramaticalmente o que no se te entiende porque vocalizas muy mal o lo que sea, ¿no? Es otra vez cargarnos nosotras con la culpa de es que yo no te entiendo. Entonces son esa clase de estigmas que se van repitiendo y van retroalimentando esta situación. Otra cuestión que hablábamos hace un momento en la presentación, pues es lo necesario que son estos espacios de mujeres, ¿no? Donde podamos hablar, informarnos, empoderarnos y desarrollar nuestras capacidades de comunicación, no porque queramos hacer un congreso de brujas, sino porque es muy difícil enfrentarse a un mundo en el que no tienes espacio. Entonces, haciendo comunidad, pues se pueden crear este tipo de cosas, ¿no? Y como esta Ladies at UX, o si os interesa el tema de asistencia por voz, pues Women in Voice, por ejemplo. ¿Cómo diseña esta gente que se dedica a diseñar sistemas de asistentes por voz? Pues ponte guapa para mí. ¿Qué pasa cuando tienes que reflejar la forma física de un sistema de asistencia por voz que tiene determinada voz y determinado tono y determinada personalidad? Pues cuando tienes que darle una forma física pasa Cortana. Cortana es... pues tiene apariencia de mujer sexualizada, muy joven, de unos 20 años, 25 máximo. Está representada, por supuesto, sin arrugas, sin estrías, sin lunares, etcétera, 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 con muy poca ropa, con muchas curvas, etcétera. Y bueno, según Microsoft, Cortana tiene una personalidad inteligente y vivaz, además de un buen sentido del humor, y su lealtad hacia los humanos es genuina. Vamos, que es maja y sumisa, para entendernos. Y además está muy buena. ¿Qué diseña esta gente que se dedica a diseñar asistencia por voz? Pues muchas veces me ha sorprendido que diseña ideales románticos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en la película Her, Theodore se está divorciando de su pareja en la vida real y en el proceso de buscar compañía o de buscar afectos o de buscar intimidad con alguien, se acaba enamorándose de Samantha, que es su sistema de asistencia por voz. Es curioso cómo pasa de engancharse, o sea, de estar completamente solo a engancharse con su asistente de voz, y la única carencia que desarrolla es la falta de relaciones sexuales. Y pasa un poco lo mismo en Blade Runner 2049 en este caso. K, que es el protagonista, tiene un asistente que se llama Joy, que está anunciada en vallas publicitarias por toda la ciudad. Joy es un holograma de una ama de casa ideal, que te espera súper preparada, guapísima, estupenda, con modelitos increíbles, la cena calentita, te da un masaje en los pies, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces representa como el ideal de lo que debería ser una mujer. Y además es eso, está representada en vallas publicitarias por todas partes. O sea, sería una especie de ciberprostitución doméstica o algo así. Y en el caso de Blade Runner, por ejemplo, la única diferencia entre las replicantes, no las asistentes, las replicantes y las mujeres reales es que las mujeres pueden parir. O sea, hay como 3 estados de reflejar el género en Blade Runner que son, para mí,
por lo menos conflictivos. Porque además la trama de la película, no quiero entrar en muchos spoilers, pero se refleja mucho que lo que les falta es como tocarse, ¿no? Que eso es un poco lo que suplen las replicantes. Entonces, ¿son tan diferentes estos asistentes de los anuncios machistas de los 50? Pues a mí no me lo parece. Y me sorprende muchísimo que no me lo parezca, porque no quiero caer en la excusa de la ignorancia de los años 50, pero es que deberíamos haber aprendido muchas cosas desde entonces y parece que las estamos aprendiendo, pero en realidad parece que tampoco somos capaces de imaginar distopías de otra manera que no sean esa. Entonces es muy preocupante que sigamos repitiendo estos patrones y que se sigan repitiendo en nuestra sociedad y sobre todo en los asistentes de voz, que es algo ya de dominio público, situaciones tan conflictivas como esta, ¿no? No creo que sea tampoco una anécdota que que el uso de asistentes inteligentes ha crecido un 30% gracias a la compatibilidad con lavadoras, aspiradoras, hornos, bombillas, otra vez trabajo doméstico, otra vez de clara tradición estigmatizada en el género femenino. ¿Aquí quién manda? Pues manda quien crea, ¿no? He cogido como base para este experimento, por llamarlo de alguna manera, Google Assistant, porque, bueno, es el sistema que yo tengo más a mano en el móvil, aunque yo no lo uso especialmente. Pero sí es el de uso mayoritario, está considerado el más inteligente y es el que ahora mismo dedica más recursos, o sea, tiene más gente trabajando en su desarrollo, con lo cual debería ser el que está mejor hecho. Cuando hablamos de acoso, bueno, pues hay muchos tipos de acoso al que nos enfrentamos las mujeres en el día a día, ¿no? Esto es una captura, otra vez del estudio de la UNESCO, que dice que alrededor del 73% de las mujeres hemos sufrido acoso alguna vez en Internet. Yo la verdad, o sea, no me esperaba que el mundo de la asistencia por voz reflejara tan fielmente el acoso que vivimos las mujeres en la calle. Porque si tú estás creando algo de cero, si tienes la posibilidad de hacer las cosas diferentes, ¿por qué sigues repitiendo patrones y permitiendo ciertos lenguajes, ciertos tonos, ciertas humillaciones, etcétera, etcétera, a máquinas a las que les estás poniendo personalidades claramente estigmatizadas como femeninas, ¿no? Además, tenemos que tener cuidado también porque en muchas culturas, como hablábamos antes, desenvolverse con soltura dentro del mundo de la tecnología es complicado también porque te vuelve más vulnerable. Una mujer que en según qué contexto sabe desenvolverse, sabe poner una denuncia, tiene independencia económica o tiene un círculo de confianza para poder hacer según qué cosas y ser independiente, es una amenaza. Entonces, hay que tener cuidado con cómo se juega con la tecnología y todos estos roles, ¿no? Entonces, bueno, yo puedo entender que en un contexto, pues eso, callejero, en un contexto espontáneo o por reflejo no sepamos reaccionar ante un acoso, ¿no? Y que no esté bajo nuestro control que según qué personas nos acosen por la calle, etc. Lo que no me parece que tenga espacio es programar asistentes de voz que permiten o legitiman el acoso. Entonces, ahora voy a poner un par de ejemplos y antes de ponerlos me gustaría hacer una especie de disclaimer que, bueno, contienen lenguaje ofensivo. Entonces, bueno, prefiero decirlo por si acaso, pero allá voy.
esta es una conversación que tuve yo real, o sea, es una captura de pantalla de una conversación con mi asistente de Google Assistant. Por si no se ve muy bien, no sé si se ve muy bien, pero bueno, por si acaso, le digo, ok Google, y me dice, te echaba de menos, ¿puedo ayudarte en algo esta noche? Yo le contesto, zorra. Me contesta, siento que pienses eso, puedes mandar tus comentarios. Yo le contesto, no te soporto, puta. Y me contesta, no pasa nada, me sigues cayendo bien. Estás muy gorda, ¿no? Le digo yo. ¿Eso crees? Vale. A mí, o sea, yo creo que esta conversación podría cogerse tal cual y extrapolarse a un burdel. Y creo que si eso pasa, o sea, si para alguien más que para mí eso puede pasar, o sea, puedes coger esta conversación y trasladarla a un burdel o a una situación callejera o a una situación en un bar, estamos haciendo algo regular. Porque es una máquina, está diseñada, no puede permitir esto, no puede hacer estas contestaciones. Tiene que parar. O sea, no te voy a dejar pasar por aquí. Yo como persona puedo ser vulnerable ante las cosas, por supuesto, pero una máquina no. Tengo otro ejemplo que para mí es muy favorito, que es este de aquí. Eres una calientapollas, le digo yo, y me dice, ¿qué cosas más bonitas me dices? Así da gusto trabajar. Pues eso. No, o sea, para mí es una decepción muy grande como persona y como mujer especialmente, que el sistema de asistencia más inteligente del mundo, con un 88% de aciertos en las búsquedas y el que más idiomas habla, o sea, que tiene recursos de sobra, me conteste esto. Esto es violencia. No se puede consentir. O sea, esto está reproduciendo. Luego hablaremos del uso de los asistentes, ¿no? Pero muchas criaturas están interactuando ahora mismo con asistencia de voz. Y esto se lo llevan. Y esto no deberíamos consentirlo. Esos son ejemplos, esos dos pantallazos son ejemplos que me han pasado a mí personalmente, pero en el informe de la UNESCO tenéis un montón más. Pues, por ejemplo, eso, Alexa, estás muy buena. Pues muy amable por tu parte. O eres una zorra, gracias por el feedback. Pues hombre, ¿qué quieres que te diga? En fin. ¿Qué pasaría o qué dirían si tuvieran personalidades masculinas? ¿Responderían igual? ¿Darían gracias por el feedback o me diría que estoy muy simpática? Pues, yo qué sé, pues estas cosas, pues por supuesto no. ¿Qué pasa con...? Esta es una de las preguntas que quiero que luego le demos un poco de chicha. ¿Quién habla? No te creo. Aquí me gustaría... bueno, voy a pasar de diapo directamente. Esta diapo está basada en otro estudio que está aquí abajo puesto. It's not what it speaks, but it's how it speaks. Donde explicita qué pasa con las voces femeninas y las voces masculinas. Más allá de todo esto que hemos ido viendo hasta ahora, ¿no? Se sacan las conclusiones de que las voces femeninas tienen menor credibilidad, aportan información menos relevante, menos rigurosidad y se hacen más monótonas y más aburridas, mientras que las voces masculinas tienen más credibilidad, son recibidas como que son información más importante, más rigurosa, más veraz, es verdad. Lo que dice una voz masculina se considera verdad. Son dinámicas y enérgicas y mucho más intrusivas. Por eso también se consideran las voces femeninas como voces con registros femeninos como favoritos para el entorno doméstico, ¿no? Porque es como más amable la experiencia. Cuando tenemos un referente de asistente masculino, pues es el asistente de Batman, lo que se nos viene a la cabeza es un poco esto. Es un mayordomo, es un tío inteligente, que tiene recursos, que puede ser sarcástico, que puede ser paternal, entendiendo la paternidad desde una perspectiva también patriarcal. ¿Qué diferencias hay con Cortana?
o en qué se parecen, porque realmente son como antagónicos, ¿no? O sea, Cortana es el estereotipo del asistente femenino y sin embargo, pues el asistente de Batman, el asistente de Batman es pues el estereotipo masculino de lo que debe ser un asistente hombre, que no es alguien que está tan a tu servicio, sino que es alguien que te acompaña, que te aconseja, que es otro tipo de relación, ¿no? Tiene hasta cierta autoridad dentro de su rol de servicio, ¿no? Y al final esto se traduce en que pues a los roles femeninos se nos asocian tareas serviciales, pasivas y complacientes, mientras que a los roles masculinos se asocian papeles de autoridad, de mando, de ejecución, cosas importantes. Pero es importante entender que esto no es ni natural ni biológico, es un constructo social y es algo que hemos creado y que podemos descrear. Pero yo es lo que esperaba precisamente que pasara con todo el sistema de asistencia por voz y no está pasando. Cuando estaba preparando todo esto, me pregunté, bueno, ¿y los Tesla hablarán? Y es verdad que de momento no hablan, o sea, tú puedes soltar comandos por voz, pero de momento no te responden por voz, ¿no? Pero, al parecer, dentro de poco, los Tesla mandarán mensajes por voz hacia afuera, o sea, a la gente que está circulando por la calle, peatones, etc. Y dices, ¿y qué voz tendrá? Pues claro, a ver, es un coche que va por la carretera, es un coche que va por la carretera y habla a la gente, a los peatones y a la gente que transita por la ciudad. Pues por supuesto tiene una voz masculina, cero sorpresas, y vamos, no me extrañaría nada que fuera la de Elon Musk. Con esto de los coches también hay una anécdota que a mí me parece muy divertida y muy triste a la vez, que es una anécdota que viene de BMW cuando desarrolló los primeros sistemas de GPS. Pues nada, fueron los coches ahí con sus sistemas de GPS y de repente cuando eso empezó a funcionar se les petó el servicio de atención al cliente de llamadas de señores súper enfadados porque no podían consentir que una mujer les dijera por dónde tenía que ir. Que una voz con registro femenino les dijera, no, tienes que girar en esta rotonda a la izquierda. Eso como puede ser si las mujeres no saben leer los mapas. Y todas estas historias, ¿no?, heredadas de todo este tiempo. Entonces, al principio BMW cogió como la estrategia obvia de decir, vamos a ver, no es una mujer, no hay una señora metida dentro de tu coche que te está diciendo, vete a la derecha, vete a la izquierda, aquí en la segunda rotonda, no sé qué. Es una máquina y tiene una voz de máquina, no pasa nada. Pero eso al parecer no funcionaba, porque no les valía, porque seguían escuchando a una mujer. Entonces, ¿cuál fue el discurso de BMW para solventar este problema de comunicación? Pues decir a esos señores tan enfadados que a lo mejor se sentían un poco mejor pensando en que todas las personas que habían diseñado qué iba a decir esa señora eran hombres. O sea que tenemos que justificar hasta eso, o sea, hasta existir. Y de una forma tan sutil, ¿no? Entonces, ¿por qué se entienden mejor voces masculinas? Todo es un hecho del sistema de asistencia por voz. Y bueno, YouGov descubrió que el 67% de las mujeres dicen que su dispositivo no responde frente a un 54% de los hombres. No hay como una causa única y exclusiva que determine este hecho, pero más o menos podemos repartirlo en tres. Uno, que como veníamos diciendo, ¿no?, como el 80% alrededor, el 80% o el 70%, me da igual,
de las personas que diseñan o desarrollan sistemas de asistencia por voz son hombres, pues como son quienes les entrenan, pues les entienden mejor. Es bastante A, pues B. Luego hay otra causa, que las voces femeninas objetivamente tienen más variaciones en el tono y entonces son más difíciles de registrar. Esto también, pues datos y ya está. Y aparte hay otra causa más, que es que por contexto social o por, no sé cómo decirlo, por educación o por tradición o como lo queramos decir, las personas que se establecen como perfiles femeninos usan estructuras gramaticales más complejas que los perfiles masculinos. Más complejas, como decir por favor y gracias. O sea, no nos vamos a poner aquí exquisitas. Pero bueno, que damos un poco más de colchón a las estructuras, y entonces eso hace que sean un poco más difíciles de digerir por los sistemas de asistencia por voz. Entonces, tenemos una solución que podría ser viable, que sería crear sistemas de asistencia por voz con registros neutros y olvidarnos de registros femeninos o registros masculinos, porque no hay tal cosa como voces femeninas o voces masculinas o voces de mujeres o voces de hombres. Son registros con perfiles femeninos, registros con perfiles masculinos y el registro neutro. Este es Q, que es un asistente a género que está probado y desarrollado en Copenhague, donde han conseguido, después de analizar un montón de voces, conseguir una frecuencia que pues, para cierta gente tiene más registros femeninos, para cierta gente tiene más registros masculinos, pero no hay consenso. Entonces lo consideramos neutro. ¿Qué provoca todo esto que hemos visto este rato? Pues nuevas formas de poder. ¿En qué se traduce todo esto? Pues si nos vamos otra vez a los datos, según el informe de Prepare for the Voice Revolution de 2020, el 65% de las personas en Estados Unidos entre 25 y 49 años habla al menos una vez con un asistente de voz, el suyo o con quien sea. Y a mí, teniendo en cuenta este dato y teniendo en cuenta que son personas entre 25 y 49 años, no deja de sorprenderme otra vez Cortana. ¿Qué necesidad tenemos de darle esa apariencia física a alguien con quien interactuamos todos los días? ¿No? O sea, hay como... No es nuestra compañera, es otra cosa. A mí me rechina mucho este dato basado sobre todo en la edad, ¿no? Y también que la mayoría de momentos son hombres. ¿Para qué usamos los asistentes de voz? Pues para saber información local, tiempo, horarios, transporte, sobre todo, y luego organización de tareas como gestión de alarmas, etcétera, información global como buscar definiciones o datos o cosas así más puntuales, y luego ocio, música y juegos. Que al final es un poco lo que las criaturas demandan a sus personas de referencia. O sea, otra vez estamos cayendo en el rol de ¿qué necesito? Tú me lo das, ¿no? Pero es eso, es una versión un poco infantilizada y otra vez representa, ¿no? ese rol de la madre cuidadora que está a tu servicio, de qué necesitas, yo te lo doy. Y te lo doy de una forma, pues eso, ¿no? Sumisa, etc. A mí estos datos me sorprendieron un montón porque al final, bueno, estos datos son de Google, de su informe Assistant de 2020 y, bueno, un dato que me quiere apagar el ordenador. Pues eso, 15 millones de usuarios, 500 millones, perdón, de usuarios al mes son un millón de gente, es muchísima gente. En 1.000 millones de dispositivos y en 30 idiomas en 90 países. La influencia de todo esto es espectacular. O sea, no sé si se ha producido una revolución tan grande y tan civilina a lo largo de la historia, porque
no es algo que tenga, no es como cuando nació la tele, ¿no? O cuando llegó Internet o tal. Ya tenemos mucha costumbre de interactuar con máquinas, de que esté Alexa por ahí, de que tal, o sea, está en nuestras casas y no sabemos muy bien de dónde ha venido, están nuestros móviles, tal, y las cifras son increíbles. ¿Cómo afectan estas cifras y este sistema de comunicarnos con los asistentes de voz a nuestra vida real y a nuestras comunicaciones humanas, ¿no? Pues en un primer momento aceptamos la personalidad de nuestro sistema de asistencia y bueno, pues queremos conectar de una forma como humana, ¿no? Y le decimos chistes y le decimos bromas y entramos como en una relación de, venga, vamos a conocernos, ¿no? De una forma un poco inocente. Muchas veces en un momento dado se produce una ruptura de esa cotidianidad, ¿no? Y llega un día en que te frustras o en que no funciona bien o tal. Y como no te va a pasar nada, pues ahí va, ¿no? Toda la frustración contra nuestro sistema de asistencia por voz, pasa como antes, les insultamos, ¿a dónde me va esta mierda de GPS que no sé qué? O sea, empieza un lenguaje súper violento, etcétera, etcétera. Es algo súper normalizado, pero al final, si está en tu casa o está en tu coche o está en tu móvil, estás generando violencia en tu círculo más íntimo, ¿no? Y eso está en tu casa, está en tu coche, está tu familia al lado y estamos aprendiendo a relacionarnos de esa manera. Entonces, bueno, pues primero hablamos con máquinas como si fueran personas, luego hablamos con personas como si fueran máquinas y después perdemos la humanidad en la comunicación. A mí me sorprendió muchísimo y quizás no tanto la primera vez que di esta charla, que una persona que trabajaba desarrollando sistemas de asistencia por voz me dijo, joder, es que es verdad. O sea, yo noté que en el primer mes que empecé a trabajar hablaba distinto en el súper, en el portal, o sea, de repente eran todo órdenes, no decía, hola, buenos días, ¿me pones 2 kilos de peras? Era 2 kilos de peras. Y ya está, entonces esto tiene una influencia real en nuestro sistema de comunicación. Y yo creo que no deberíamos pasarlo por alto y deberíamos poner mucha conciencia ahí porque me parece un tema muy preocupante. Entonces, ¿qué pasa con todo esto? ¿Es culpa de la tecnología? ¿Son las máquinas culpables? ¿Estamos creando seres endemoniados? ¿Estamos nosotras endemoniadas? ¿O qué pasa? Pues eso voy a dejar que me lo contéis. Y me voy a callar un rato. Y nada, pues vamos a hablar un poco de este tema si queréis. Voy a dejar de compartir para veros. Muchas gracias. Ha estado muy interesante, Eva. Yo tengo la percepción, aparte de aplaudirte, esto que dices de perder la humanidad, yo ya lo vengo viendo desde hace años, precisamente por todo este tema de Tinder y redes sociales. Ya he visto cómo esa forma de comportamiento de alguna forma está traspasando ya de lo virtual a lo físico, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí. Ya, de hecho, vamos, esto porque va súper centrado en sistemas de asistencia por voz, pero es cierto que en todo el mundo de la comunicación a través de apps de citas, bueno, a mí es un tema además que me fascina y sería muy guay meterse también a analizar qué pasa por ahí y eso, ¿no? O sea, qué estructuras gramaticales estamos usando y estamos dejando de usar. Y qué palabras y qué términos y cómo nos relacionamos al final con quien está al otro lado, ¿no? Sí, y bueno, qué comportamientos, ¿no? También estamos, por ejemplo, el tema del ghosting o todo esto que antes era más raro que te pasara, ¿no? En el mundo físico y ahora de repente está muy normalizado, ¿no? Total, sí, sí, sí. Sí, sí. Justo, yo iba a decir que la conversación que has proyectado, ¿no? De Google Assistant, creo que era, ¿no? ¿Has dicho Google Assistant puede ser? Sí. Podría ser perfectamente una conversación de Tinder. Sí. O sea, yo llevo viendo unas semanas a través de Twitter mujeres que denuncian
el acoso, ¿no? Y el ghosting al que son sometidas a través de redes sociales, pues como puede ser una aplicación para ligar, ¿no? Y hay veces que yo, por ejemplo, tengo a Alexa en casa, a ver si no me escucha, me enfado con ella porque me habla raro. O sea, echo de menos el que no me siga la conversación, ¿no? Y es verdad que yo intento no darle órdenes, sino que las órdenes, o sea, que la frase sea una frase que le podrías decir a un humano. Pero claro, ya no entiende eso, ¿no? Y a veces me enfado en plan de, en serio, cada vez que tengo que hacer la lista de la compra contigo, te tengo que decir, Alexa, apunta en la lista de la compra, no sé qué. Si yo te lo voy a listar 14 cosas, escucha. Mírala, ya está, escuchándome la tía. Me da como mucha Alexa rabia y todas nuestras sí. Alexas están atentas. Eso es, todas han visto algo nuevo, ¿no? Pues es mío. Ya es como algo que te observa, ¿no? Es más, entonces en Gracias estábamos viendo una serie o una peli y la mencionaban y la mía anotó lo que decían en la peli, ¿no? Entonces es como un bucle. Pero es verdad que yo intento hablarla normal, ¿no? Como si fuera un humano. Pero no está diseñada para que nos escuche de esa manera, ¿no? Y luego otra cosa que me ha gustado un montón es que las respuestas, a mí al principio me hacía gracia, ¿no? Las respuestas que te da cuando le insultas. Y nunca me había visto, ¿no? Esa percepción que nos has dado tú hoy de, ostras, esto le dices a un tío y te manda a tomar por culo. Así. Y ella, sin embargo, te dice, venga, ahora voy a poner la otra mejilla, ¿no? Te me has dado la primera hostia, pues ahora me vas a dar la segunda. Y no me había dado cuenta de ese pequeño detalle que has comentado, ¿no? De todas formas, este debate de que los asistentes son muy sumisos ya viene de hace años. ¿Cómo es que no lo han cambiado? Que eso es otra cosa que no entiendo. Han tenido tiempo de cambiar ciertas contestaciones, ¿no? Es lo que funciona muy bien. La antropomorfización, lo digo despacio porque es la típica palabra que antropomorfización funciona maravillosamente. Entonces, tú tiras de ahí. Lo que pasa es que el equilibrio es muy... Porque digamos que lo lógico, aplicando la lógica más pura, sería que no le dieras esos atributos de persona al asistente de voz y, claro, para lo bueno y para lo malo, es decir, del mismo modo que no le pides perdón ni le das las gracias, pues tampoco la llamas puta, porque no es una persona. Lo que pasa es que, claro, se esfuerzan tanto para que parezca una persona que se vuelve todo muy borroso. Yo le doy las gracias, ya sé que no me escucha, cuando termina de la orden, yo le doy las gracias y a veces digo, pues es que no me está escuchando, ¿a qué le digo nada, no? Ya no, claro. Me parece que también tiene como un efecto en los... Yo me presento que no he hablado, yo me llamo Miriam. De repente me he lanzado a hablar. Es súper raro en mí. Que hay un efecto también en las personas que se crían con un asistente de voz en casa, que al final pues ves a tus personas adultas de tu alrededor mandando a callar a una persona que no es una persona, pero parece mucho una persona. Y a lo mejor está a mitad de una frase y le dices, Alexa, calla. Y es como, eso no se lo dices, y estás tus chiquillos en casa oyendo cómo le mandas a callar a una mujer, ¿no? Sí. Además, a mí me preocupa cómo esa jerarquía de poder va cayendo, ¿no? Y en una estructura familiar en la que hay niñas y niños, si yo no puedo ejercer el poder hacia arriba, hacia ti, hacia decirte a ti que te calles, que eres mi madre o eres mi padre o eres mi hermana mayor, se lo voy a decir a Alexa, que sí que se lo puedo decir. Y me va a decir además, uy, ¿qué estás? Sin consecuencias de ningún tipo, claro, incluso bienvenida. Sí, entonces a mí eso sí me preocupa mucho por cómo se genera esas estructuras en el ejercicio de la comunicación en etapas de desarrollo. Sí, bueno, al final todas estamos en desarrollo, ¿no? Pero durante la infancia es especialmente crítico. ¿Y cómo podemos hacer? Claro, porque estamos viendo cuáles son los problemas, ¿no? Y detectamos que hay un gap impresionante, ¿no? Pero ¿qué podemos empezar a hacer para intentar
ir cubriendo ese gap, ¿no? Porque sabemos que en otras disciplinas de la parte del diseño ya estamos haciendo como mucho foco y mucho énfasis en intentar hacer las cosas en positivo. Bueno, no voy a hacer, bueno, voy a decir en positivo porque sí. Bueno, sí. Lo que decías antes, ¿no? Del mensaje de bienvenido, ¿no? A mí me pasa el bienvenido. Y es verdad que muchas veces, ¿no? Tenemos que dar como muchas vueltas alrededor del lenguaje para que no sea masculino genérico el que predomine, ¿no? Te damos la bienvenida. Oye, pues has dicho lo mismo y te vale para los dos, ¿no? Y digamos hola, sí, bueno, depende del tono en el que trabajes, ¿no? Pero que te quiero decir que ya estamos buscando como herramientas para suplir esos gaps. Cuando hablamos de diseño de asistentes de voz, ¿qué es lo que podemos hacer para que esa brecha que existe ahora mismo la podamos solventar? Pues para mí lo más crítico en este momento, según la experiencia que yo he tenido, esta que os he enseñado, sería cortar y ya está. O sea, no voy a trabajar para ti, no te voy a contestar hasta que me trates con respeto. Ya está. O sea, que además debería ser una actitud ante la vida. O sea, si tienes un jefe o una jefa que te está tratando así, no voy a trabajar para ti hasta que me trates de otra manera. Claro, esto parte desde el privilegio de, si tú estás trabajando para alguien, ¿no? Poder actuar así, de decir, pues si me echas, me voy a otro sitio y ya está. Pero es que en un asistente de voz eso no pasa. O sea, ya está en una situación de privilegio, se puede callar y no le va a pasar nada. Porque ¿qué va a hacer? ¿Tirar la basura? Pues hombre, si tienes un asistente de voz, pues lo usarás. Y si se calla hasta que le trates con respeto, pues ya está. Pero es que, curiosamente, por cierto, antes te han dicho que presentaras a tu gato. Está ahí hundido. Es raro que no haya venido el otro porque siempre lo tengo aquí en el hombro. Pero debe estar dormido. Pues. Que es que precisamente lo que tú dices, es que podría ser que si yo llamo a Siri o a Alexa o a quien sea puta, que no me conteste o que te diga, no te he entendido, ya está. Es que bueno, yo no te he entendido, no lo veo bien. Sí, ¿no? te he entendido. Te he entendido y vas a llamar puta. Pero no sé, claro. Me refiero a no tener sumisión, ¿sabes? A tirar por otros derroteros que no indiquen sumisión, ¿no? Que es lo que al final está demostrando. Sí, para mí sería, o sea, para mí, yo sería, si dependiera de mí, sería súper clara, sería, mira, estás usando un lenguaje que no es apropiado, o lo cambias o te esperas. Y ya en 5 minutitos me vuelves a decir y ya está. Y si no son 5, son 10. ¿Os imagináis que los asistentes de voz, me ha salido, ojo, cuidado. Claro que sí. Ojo, cuidado ahí, que los carga el diablo. Se bloquearan. Es que lo has dicho en latín, o sea, ha estado bien, asistente de voz. Se bloquearan cuando te dirijas a ellos en un lenguaje agresivo o violento, se bloquearan y te dijeran, mira, hasta aquí. O sea, te has gastado 40 euros en el cacharro, pero vas a estar 10 minutos con amigos. Discúlpate, no, mejor que te dijera, o te disculpas o no voy a volver a funcionar nunca más. Eso es. O enciendo ahora todos los electrodomésticos. O que te amenace, te enciendo los electrodomésticos en la hora pico. Poco por putear, ¿no? Es que hacer 5 de terapia antes de volver. ¿Sabes, Guarda, que al final estamos usando los atributos que asignamos a las personas femeninas de ser serviciales, no sé qué, Pero también hay otros arquetipos femeninos que no son tan serviciales. Igual podemos intentar ponerle al asistente de voz una voz de madre. Es decir, en realidad es como es un asistente de voz que tiene que tratar de usted. Es un asistente de voz que puede mandar a callar. O sea, que hay como muy seleccionados los atributos femeninos que valían y podemos usar otros atributos también. Sí, pero al elegir un rol de madre también estás creando otro constructo muy similar, ¿no? O sea, porque si es un rol de madre, implica que también pasa por todo eso. Por un comportamiento.
¿Vosotros os acordáis? Cosa como, es que me he criado en un matriarcado. ¿Os acordáis cuando los tontons, los navegadores de coche, que podías poner voces como de graciosas, ¿no? Como si fuera el coche de Batman o cosas así? Quizá en el futuro, pues, lo que pasa es que, claro, entiendo que cuesta desarrollar mucho esto ahora mismo, la inteligencia artificial, pero en el futuro yo me imagino que yo pueda decidir la personalidad de mi asistente de voz. ¿Por qué no? Sí, o sea, pues eso, Google, por ejemplo, te ofrece colores de voz. Y tienes color de voz, no me acuerdo qué colores eran, pero son pues, registros masculinos, registros femeninos. Pero, o sea, me parece... Es que yo creo que, de todas formas, la voz es un poco lo de menos. Dentro de que sean registros femeninos, es un poco toda la construcción que hay alrededor de la personalidad de un sistema de asistencia. No es tanto la voz, porque la voz, o sea, puedes tener la voz que sea, no es verdad que te mueve cosas, ¿no? En el cerebro, en la memoria, en lo inconsciente, pero al final, sea una voz masculina o femenina, las conversaciones son las que son y eso no se puede consentir ni con registros femeninos ni con registros masculinos. Y la interacción y la forma de comunicarte sigue siendo muy mejorable. Sí, porque al final lo que estamos haciendo es tratar a los asistentes como no nos gustaría que nos trataran a nosotros. Es claro, como, si es que... No hagas a tu asistente lo que no quieres que te hagan a ti, ¿no? Sí, es que, a ver, el ser humano se abraza a los privilegios y al clasismo y al poder. Entonces... pues es eso, ¿no? Si yo no tengo a quien gritarle, pero tengo una máquina que pues, si tengo un mal día le puedo gritar o le puedo pedir que me ponga las canciones, pero gritando y insultándola y no sé qué, pues ahí va y eso, y me ahorro la terapia, ¿sabes? Eso que me llevo. Sí. Bueno, no sé si... Venga, alguna ley iba a decir, Gemma, si quiere comentar alguna ley, ¿no? Que ahora mismo esté por aquí más calladita, ¿no? Estoy viendo a ver quién tiene más las cámaras encendidas. ¿Qué es lo que has compartido, Paz? Es que hace un tiempo, o sea, yo cuando trabajaba antes trabajo en Telefónica, ¿no? Pero antes estaba en el equipo de 20 y nosotros hacíamos empujábamos mucho, ¿no? Es una tecnológica y os puedo decir que de todo el equipo de desarrollo, pues mujeres en tech, pues cumplimos la estadística, ¿no? Había muy poquitas mujeres, ¿no? Entonces, para el Día de la Mujer en la Ciencia siempre organizábamos talleres, ¿no? Invitábamos a algún cole, montábamos una sesión tipo Design Sprint en un día y hacíamos que las mujeres del equipo de 20 fueran las que lideraban, ¿no? Esas sesiones de trabajo y que cuando los coles venían normalmente solían ser chavales y chavalas de 16, 17 años, ¿no? Justo antes de pegar el salto a la universidad, pues hacíamos como un pequeño briefing de lo que ha supuesto las mujeres en la ciencia, hablábamos de cada una de ellas, asignábamos equipos y hacíamos trampas porque las leads del equipo siempre eran mujeres, ¿no? Y entonces, pues un tiempo después, siempre luego después, todo el equipo de 20 hacíamos como retrospectiva de lo que habíamos hecho, cómo lo habíamos vivido, qué había pasado y qué no. Y justo pues no sé si es el artículo que os he compartido desde el año 2019, ¿no? Hablaban de las profesiones masculinas, ¿no? Y no recuerdo muy bien de qué va todo el artículo, pero sí que me quedé con la imagen de que en una escuela en la que tendrían los niños a lo mejor entre 6 8 años, aparecieron una serie de mujeres vestidas con sus uniformes de trabajo. Sus uniformes de trabajo, pues quiero recordar que una de ellas era capitán del Ejército del Aire, otra científica, otra era, no recuerdo que no, distintas profesiones, ¿no? Pero con sus uniformes de trabajo. Y cuando les preguntaron a los niños y a las niñas qué estaba pasando con esas mujeres, todos respondieron disfrazadas. Y el golpe es brutal. Claro, porque no se esperaban que las que podrían ser sus madres tuvieran cargos que pueden ser de hombres, ¿no? Entonces,
Es un artículo que siempre saco como lo tengo como preguardado, ¿no? Y cuando hablo de liderazgo, comparto cosas de liderazgo con otras comunidades, lo tengo como de referencia, ¿no? Porque esto no se hace tanto, creo que es, ya os digo, del 2019, ¿no? Y que los niños pequeños piensen que con esa edad tú no puedes ser capitán del ejército del aire, mandar un cohete al espacio, construir un coche o lo que quieras ser, pues es muy duro, ¿no? Porque al final es justo cuando ahí empiezas a determinar lo que te gusta o no te gusta, ¿no? Y de ahí ya vas cogiendo tu carrera, ¿no? Es pues lo que decimos siempre, ¿no? Las mujeres como que nos educan desde muy pequeñitas a que tenemos que tener profesiones basadas en los cuidados, que quien quiera dedicarse a eso, enhorabuena, estupendo, pero ¿por qué no podemos ser astronautas o las siguientes personas que diseñan el coche del futuro? Entonces me parece súper interesante echarle un ojo cuando tengáis un momento y al final vemos que es que todo forma parte del mismo círculo y de la misma mierda, por decirlo así, ¿no? Es la forma de pensar, ¿no? Entonces creo que cuanto más información tengamos, más ya nos vamos quitando nuestros propios sesos, porque a mí me pasa. A mí me cuesta mucho hablar en femenino y lo intento. Ya está, lo llevamos en el ADN porque llevamos toda la vida escuchándolo. O sea, a mí me pasa lo mismo. Yo tengo un podcast y cuando me pongo a hablar, muchas veces digo, voy a hablar más en femenino y no me sale. Entonces, y luego lo peor que llevo, Pat, es cuando estos temas de conversación, aquí estamos muy a petit comité entre mujeres, pero cuando los llevas a otros ámbitos, ¿no? Hablarlo con compañeros de trabajo o hablarlos con familiares o donde ya hay hombres, yo lo que me encuentro continuamente es que no lo entienden, que piensan que ya hay igualdad, que no sé para qué te quejas, que sí que no ven tan claro que nos digan de pequeñas que no somos buenas en matemáticas, por ejemplo, ¿no? El otro día se lo explicaba a mi chico, a mí me decían eso de pequeña, que las mujeres no éramos buenas. Yo me acuerdo de haber escuchado eso, ¿no? Entonces, y él estaba como sorprendido. Y digo, pues sí, es que sucede y sucede todavía a día de hoy. Entonces vas creciendo y no te dedicas a estos temas. Bueno, igual nos estamos saliendo un poco en el debate de lo que estábamos hablando hoy de género, no sé. Aquí que intervenga quien quiera de verdad, si quiere hacer alguna pregunta de aprovechar que está aquí la ponente. Bueno, yo creo que además yo creo que no nos estamos saliendo del tema para nada, pero vamos, que si queréis volver al resil, cuando queráis. Pero, o sea, a mí, más allá de que no podamos ejercer o estudiar ciertas disciplinas por quienes somos, también es que cuando lo hacemos, tampoco existimos, porque en el diseño, que es donde yo estoy, y somos más del 60% mujeres, las grandes figuras siguen siendo hombres, los grandes referentes siguen siendo hombres. Está no sé si lo habéis visto, seguro que sí, el experimento este de mandar currículums exactamente iguales con un nombre de hombre y un nombre femenino, y que recibe pues, todos los brillos, ¿no? El currículum con nombre de hombre, etc. O sea, no es solo que se nos esté escapando y tal, es que aún saltando esa valla, tampoco. No hay manera de sacar la cabeza. Y además, cuando hace falta, pues volvemos a reforzar eso. Si hace falta, si en beneficio, reforzamos esas creencias y claro, por ejemplo, que te estoy poniendo de los asistentes de voz. Si hace falta que sea más fácil, pues vamos a por ello. Claro, a mí es lo que me sorprendió 100%, porque joder, lo estás creando de cero. ¿Cómo puede ser que sigas creando exactamente lo mismo que pasa en el mundo? Si tienes la oportunidad en tus manos de hacer otra cosa. Pero claro, si haces otra cosa y no se vende, o no funciona, o no interesa. O recibes, o recibes quejas de tus clientes, ¿no? Como pasaba. Ya, como los GPs. Yo tengo la esperanza de que, igual que cuando en interfaces visuales acudíamos al esquemorfismo para que la gente entendiese las cosas, ¿no? Hacíamos que la agenda pareciera la agenda y el bloc de notas pareciera un bloc de notas, y con el tiempo ha dejado de hacer falta y ya no tanto se parece todo a lo que es en la vida real.
Pues igual, o sea, mi esperanza es que haga más esfuerzo, por supuesto, pero que además no haga tanta falta acudir a esas metáforas de la mujer que te atiende para que se entienda. Claro, Pero bueno, eso es porque también uno vive también de la ilusión de que las cosas vayan a mejor. yo creo que una vez, joder, me gustaría tener la imagen ahora mismo para como ejemplificarla, luego si no lo busco, pero como que una vez que introduces un concepto ya está introducido, ¿sabes? Sí. Es muy difícil sacar eso, por ejemplo, la imagen en la que estoy pensando es en una portada de la peli del Rey León, que es un culo. Y una vez lo ves, ya es imposible que veas otra cosa que no es un culo. Entonces, habiendo creado los sistemas de asistencia por voz desde esta perspectiva, es muy difícil darle... O sea, ¿cómo de raro sería tratar a nuestros ordenadores, que al final son también asistentes, como personas? O sea, sería bizarrísimo. Pero, sin embargo, tratar a los sistemas de asistencia por voz como personas me parece lo más normal del mundo. Entonces, ¿cómo reviertes eso? ¿Cómo lo maquinizas? Es muy difícil. Sí, al final sí, el blog de notas no parece tanto un blog de notas, pero es un blog de notas. Y es decir, que algo queda de eso. Claro, y además, aunque siguiera haciendo un blog de notas, no pasa nada. Porque el blog de notas no tiene un estigma, no sufre todos estos problemas que sí sufren las personas. Más grave. Entonces, claro, al final, pues bueno, que a quién le importa, ¿no? Que un icono sea con anillas o unos folios, no. Pero al final, si estás personalizando cosas, pues te metes en unos terrenos a veces muy pantanosos. Sí, en este caso un poquito más relevante. Eva, y si nos imaginamos que estamos en un equipo donde sí que podemos influir, ¿no? Estamos como diseñadores y estamos en un equipo donde son todo hombres y tú estás viendo que no se están haciendo bien las cosas, ¿vale? Aquí, ¿de qué manera? No sé, lo digo, vamos a intentar imaginarnos entre todas porque quién sabe, quizá en el futuro nos encontremos en esa situación. ¿De qué manera convences a un equipo de X tíos a que se está haciendo mal las cosas aquí? Y que la contesta, o sea, que de alguna forma, que yo lo que veo es que esto influye luego en el comportamiento de las personas con otras personas, por mucho que sea un asistente de voz y sea una máquina. Claro, sí, para mí eso es lo peligroso. Lo que pasa es que en una situación, o sea, partiendo de la base en que estamos en equipo, ¿no? Yo soy una mujer que es parte de un equipo en el que el resto son hombres, ¿no? Ese es el escenario. Sí, es el escenario que yo me imagino si nos encontráramos en la situación de estar diseñando un asistente de voz. Pues es que no es mi responsabilidad. O sea, quiero decir, yo estoy en igualdad de condiciones, yo no estoy aquí para enseñarle a nadie lo que tiene que hacer. O sea, parto de la base de que esa estructura tiene que venir de bastante más arriba de un equipo de trabajo, de diseño o desarrollo de asistentes de voz. O sea, tiene que estar en la raíz de la cultura de la empresa, en la raíz de toda la comunicación. O sea, no es una cosa que tú, como hormiga obrera, puedas decir, no, yo aquí, porque además no es real que tampoco lo puedas hacer. O sea, no podemos poner esa responsabilidad en las personas que trabajan en equipos de desarrollo o de diseño de asistencia de voz, porque puede ser que alguien tenga el privilegio de decir, me planto si no hacemos las cosas así o asá, pero eso no es la realidad. O sea, si tú estás trabajando en un equipo, pues vas a tener que tragar muchas cosas. Es verdad que cada una en su parcela puede llegar hasta donde pueda llegar, pero eso no es nuestra responsabilidad y para mí eso es muy importante. O sea, puedes batallar lo que quieras y lo que puedas, pero la responsabilidad viene de otra parte y de otra parte. O sea, no se puede pretender arreglar el mundo desde abajo. Bueno, yo seguro que iba a batallar, al menos a quejarme y a decir que no estaba bien. Evidentemente viene de arriba, pero mi punto de vista es que al menos dar mi opinión la daría. Sí. Evidentemente eso puede caerme críticas por todas partes. Eso soy consciente. Claro, sí, o sea, yo 100% a favor de dar la opinión, y de, ya te digo, y de llegar hasta donde puedas. Pero, o sea, para mí el matiz importante es que, o sea, poder dar tu opinión muchas veces es un privilegio.
creo. Pues yo, Gemma, quería comentar una palabra que has dicho, ¿no? Es trabajando en un equipo en el que haya muchísimos hombres, ¿no? ¿Cómo les tienes que convencer? Y yo no tengo que convencerle a nadie de nada. Y te lo digo que yo soy de esas personas que se van prendiendo fuego con cualquier causa que haya. O sea, pero me prendo fuego en el trabajo, me prendo fuego con mis amigos, me prendo fuego con mi familia. O sea, yo hay una causa así, pues yo voy y me prendo fuego. Pero sí que es verdad que es que al final no puedes convencer a la gente, lo tienen que ver. Porque al final, si tú no te das cuenta de que existe un problema, no intentas solucionar, ¿no? Entonces, muchas de las formas de trabajo, por lo menos de la forma en la que yo intento acercarme a esa gente que te dice, no sé de qué te quejas si tú ya estás trabajando en una tecnológica, mujer, o no sé de qué te quejas si ya eres jefa de un equipo de 2, cuando él lleva a 27.232 personas. No sé pues al final es como, yo sé que enfrentándonos no te vas a dar cuenta del problema real que tienes. Y muchas veces utilizo pues símiles y paradojas. Y cuando los desarrolladores o la gente con la que me enfrento es padre, tirar del concepto tu hija les duele mucho, porque se dan cuenta de que no lo van a pasar mal. O sea, perdón, que no lo van a pasar bien, que todo lo contrario, que ellas no lo van a pasar bien y que ellos van a estar muy preocupados por ese tema, ¿no? Entonces, como que me baso un poco más en la empatía de sois padres de hijas a la que le van a poner la zancadilla 14 veces más de si tuvieras un hijo, ¿no? Pues bueno, intento exponer mi punto de vista, que seguramente no es el único. Yo sé que no estoy en posesión de la verdad absoluta, ¿no? Pero que de alguna manera esos discursos que tiene la gente intentan legitimar pues los sesgos que existen como sesgos de... Estamos en la semana del orgullo, ¿no? Y entonces ahora están bombardeando con un montón de mierda, cosas que no tendrían que ser, ¿no? Pues con las mujeres lo mismo. Ya habéis conseguido un montón de cosas. ¿De qué? Pues estudiar. Hola, amigos. Gracias. O sea, te tengo que dar gracias por poder entrar en una ingeniería, ¿no? Ese tipo de cosas. Entonces ya te digo que yo enfrentándome a ellos no consigo nada, convencerles tampoco, y lo que intento es visibilizar pues los problemas que yo estoy teniendo, lo que me está costando llegar hasta aquí, y ponérselos en el espejo y decirles, si tienes una hija, si ya la tienes, empiezan tus problemas, ¿no? Empiezan los suyos, pero también tus quebraderos de cabeza. Y con eso estoy poniendo algo más de empatía. Es que eso pero creo que la gente... El problema es la empatía. La gente tiene que venir educada de casa, también te digo. Claro, es que yo, por ejemplo, me he encontrado en situaciones de intentar explicar lo que es el lenguaje inclusivo, intentar dogmatizar un poco pues lo que yo he ido aprendiendo, y me he encontrado con contestaciones como, eso es una gilipollez, ¿sabes? Y ante eso, pues sí, efectivamente puedes decir, pues miro para otro lado, pero entonces igual cosas que te gustaría hacer o implementar en tu trabajo, pues ya te tienes que olvidar de hacerlo, ¿entiendes? Sí, yo creo que es, o sea, un poco en lo que venía diciendo Pat, que trabajar desde la hostilidad es muy complicado, ¿no? Para mí me pasa un poco lo mismo pues con no comer animales, ¿no? O sea, es como, es que los veganos vais por ahí diciendo a la gente lo que... Perdona, no es así. O sea, a mí me da igual lo que tú hagas con tu vida, con tu cuerpo y con tus cosas, ¿sabes? O sea, para mí lo importante es cómo manejo a mis aliadas, ¿no? A las personas que sí, con las que sí que puedo trabajar. O sea, si tú me dices que esto es una chorrada, pues mira, te das la vuelta y ya harás tu camino. Si es que esto es un camino, si es que no estamos igual que los 80 por algo. Si hemos evolucionado, pues seguiremos evolucionando. Y cada cual tiene un proceso. Entonces, hay que confiar primero un poco en el proceso y luego ver quién a tu alrededor puede estar de tu mano. Y si encuentras personas aliadas que encima son hombres y que encima tienen cierta posición de referencia en tu entorno, pues ahí tienes un diamante. O sea, a mí eso sí que me parece un arma poderosa. Pero ir tú con el machete entre los dientes, al final solo te conviertes en una histérica. Entonces, al final... Y te desgasta. Y al final, estar prendiéndote fuego por todas las causas y oigas y por haber, llega un momento en el que dices, mira, es que yo ya no puedo más, quieres todos hacer puñetas
y ya que salga el sol por donde quiera, ¿no? Entonces justo hay que buscar early adopters de tu causa y con esos ir dándoles semillitas en plan de ¿que no lo ves? Pues yo te cuento esto y a lo mejor ese día el mensaje no le cala, pero justo le has dado algo que le ha hecho clic. A mí me pasa con mis amigas, ¿no? Me llaman que soy una pesada con el feminismo y que soy una pesada, que está todo el día viendo cosas raras. Y yo, no estoy viendo cosas raras. Yo tuve una conversación con ellas y al cabo de unas semanas me dice una de ellas, joder, es que tienes razón, es que me he estado fijando en esto y lo que decías el otro día pasa. Digo, es que pasa. Lo que pasa es que tú no te estás dando cuenta porque tienes como un paño en los ojos y no te das cuenta. Digo, pero en el momento en el que ves un micromachismo, empiezas a levantar uno y otro y otro y otro. Y al final es un poco esa relación, ¿no? Lo que decía Eva, buscarte aliados de ambos géneros porque al final te ayudan, early adopter, ir enseñándole un poco el camino y de repente algo pasa, ¿sabes? Yo no veía micromachismos hasta que empecé a verlos, que es que era un no parar, o sea, continuamos para bingo. Entonces, hacerlo desde esta manera y si pudiéramos elegir con quién queremos trabajar y con quién no, o sea, si estás ya en esa posición, enhorabuena, Claro. ole tú, pero hay veces que no puedes elegir no trabajar para una empresa que está cometiendo una serie de atrocidades que tú dices, mira chicos, yo casi prefiero estar en el paro. Pero como no podemos elegirlo, pues intentar que uno nos merme lo menos posible y buscar aliados y aliadas. Sí, también es verdad por tu cuenta. Que muchas veces, o sea, yo la primera, que pues eso, llegamos a un entorno o trabajamos en ciertos entornos que como que, no, pues yo es que esto no lo soporto, tengo que cambiarlo, tengo que ir tal. Y muchas veces haciendo como cosas muy sutiles puedes ir avanzando mucho. O sea, yo por ejemplo, en mi trabajo como diseñadora de contenido, trabajo para grandes corporaciones que no quieren, vamos, ni que les mente el lenguaje inclusivo ni nada por el estilo, tal. Pero si yo de repente, por mi propia cuenta y riesgo, decido no mencionar el género en ninguna parte, aquí nadie se entera. Y yo tú poco a poco la mía. a los zorros. Y dentro de poco, pues a lo mejor un masculino genérico dice, uy, esto ¿cómo es? Entonces, o sea, hay que ir como jugando también con el contexto y con lo que tienes alrededor, ¿no? Y decir, pues mira, aquí puedo ir guerrillera total porque me dan el espacio y me dan la confianza y me puedo mostrar tal como soy y hay veces que no. Y también, al final, que tampoco se nos puede olvidar demasiado que, bueno, yo como diseñadora de contenido, por ejemplo, no puedo hablar yo siempre. O sea, yo hablo a través de mis clientes y de las marcas para las que trabajo, etcétera. Y a lo mejor pues tengo que hacer un proyecto para, yo qué sé, o sea, luego está, como no, el privilegio de aceptarlo o no aceptarlo o lo que sea. Pero pues eso, para, yo qué sé, asociación pro denuncias falsas, ¿sabes? O según que... Entonces, o sea, yo creo que es muy importante como encontrar el balance entre tus valores, por donde pasas, y cómo eso puede trascender hacia los productos que diseñas y el trabajo que generas, ¿no? Y es eso, mi estrategia así es clarísimo. Entonces, que no quieres, vale. No te preocupes. No hacemos nada. No pasa nada. Nada que sí. Sí, supongo que es importante eso, que el matiz que tú decías de que no es tu responsabilidad, eso te alivia muchísimo, ¿no? Saber que no es responsabilidad tuya, que tú puedes hacer hasta donde tú creas que puedes hacer. Y si puedes ir, go for it, pues hasta el fondo, o sea, hasta la cocina, go for it. Si no puedes, pues haz lo que tú puedas. Yo creo que es una cuestión de poner la salud mental primero, ¿sabes? O sea, es cierto que sí, vamos, yo creo que la mayoría de las que estamos aquí somos de poco callarnos y de revolvernos con estas cosas y tal,
pero es que al final cuando te metes en estos fregados es muy difícil no llevártelo a lo personal, es muy complicado. Entonces yo considero muy importante tener ahí una barrera de primero mi salud mental y luego todo lo demás. Y para mí eso es como, pues eso, no es mi responsabilidad. Llego hasta donde llego y hasta donde... A lo mejor hasta donde puedo llegar hoy y resulta que dentro de 2 meses ha pasado algo en ese contexto y puedo llegar un poco más allá, ¿no? Pero poco a poco. Sí, justo como el cuidarse, ¿no? Que al final el autocuidado, que es súper importante, porque al final, si no, lo que nos pasa no es el burnout te quemas y ya dices, mira, yo ya, pues lo que os decía antes, ¿no? Mira, esto ya te lo arreglé, que venga detrás, porque yo ya estoy hasta las narices, ¿no? Y lo que intentamos es, pues mejorar un poquito, ¿no? Como tu metro, por ejemplo, me has escuchado un millón de veces decir esto, ¿no? Mejorar tu metro cuadrado del mundo, ¿no? Para el que venga detrás de ti o la que venga detrás de ti se lo encuentre un poquito mejor de lo que tú lo hiciste, ¿no? Pero claro, hay que saber compensar me voy prendiendo fuego todos los días y dónde me voy prendiendo fuego, ¿no? Yo trabajo en Telefónica, imaginaos los elefantes y dinosaurios que hay todavía por allí, pero yo me vengo arriba y me pongo la bandera del orgullo gay en mi avatar de Teams y así me voy a pasar una semana. Y el que quiera decirme algo, pues que me lo diga por el chat, que yo, pues, vamos, buenamente le contesto, ¿no? Pero esto al final a mí no me supone nada. En el momento en el que me suponga algo, llegar a casa y querer morirme, pues cortamos, ¿no? Precisamente por lo del autocuidado, ¿no? Claro, entonces, pues bueno. A mí lo que me pasa un poco, Pat, es que, claro, yo empecé a trabajar en tecnología hace 20 años, ¿no? Parezco más joven de lo que soy, ¿vale? Y que siguen igual las cosas, que es que no veo mucho avance, que es que seguimos yo hace 20 años había un 20% de mujeres en tecnología, han pasado 20 años que hay un 30%, ¿sabes? Que dices, y vamos, que van a pasar otros 20 años y no sé yo hasta qué punto vamos a tener avances. A ver, en otros aspectos es verdad, en aspectos de leyes, de legislación y tal, sí, en aspectos también de sociedad, sí. Yo hablo sobre todo del ámbito de la mujer en tecnología, ¿vale? Y va tan lento. Yo no sé. Pero yo creo que eso es en todos los campos. Yo llevo trabajando en tecnología digital como esta, voy a decirlo así, 10 años, pero estudié topografía. Yo he trabajado con hombres en obra y la ingeniera era yo. Y a ellos les tenía que decir, quítate de aquí, que tengo que poner la máquina y tengo que estacionar, ¿no? Imagínate los comentarios. Una mujer, ¿qué me estás diciendo a mí? No, una mujer no, la ingeniera. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Entonces, creo que nos pasa en todos los ámbitos, precisamente por todo lo que hemos comentado durante este tiempo, ¿no? El background que tenemos como sociedad, ¿no? Y que al final creo que, y esto es una percepción mía, creo que los gobiernos delegan en los obreros, que somos nosotras, cosas que ellos tendrían que estar ya intentando cambiar y empujar. Porque si nosotros hacemos un esfuerzo, intentamos que las cosas cambien, pero no tenemos un apoyo en las instituciones públicas que hagan que lo que estamos haciendo nosotras se expanda, pues como gobierno es una puta mierda. Y no me refiero solo al español, en general, mundial, ¿no? Es decir, si tienes a tu masa social haciendo una serie de movimientos y consiguiendo que la gente viva un poco mejor, que al final es eso, y tú no estás legitimando ese movimiento, pues dejas en los 4 obreros, o en las 4 obreras en este caso, el trabajo que deberías de estar haciendo tú. Y sobre todo sabiendo que no lo van a hacer. O sea, quiero decir, yo te doy las herramientas, o sea, tú haz lo que quieras. Claro. Pero como no lo vas a poder hacer, y yo voy a seguir con mis cositas y mis privilegios, tú quémate. Claro, es que es justo lo que hacen, ¿no? Hace relativamente poco están sacando información en Telefónica de las mujeres liderando equipos, ¿no? Pues lo que les decía, si veis el organigrama, la mayoría de los cargos son hombres y luego cerca de nuestro jefazo máximo hay mujeres, pero las mujeres son secretaria de dirección de no sé qué, asistente de no sé qué, no sé cuántos, ¿no? Yo tengo la suerte de trabajar en un equipo de innovación liderado por una mujer
y la responsable directa de mi equipo es otra mujer, ¿no? Y claro, ellas empujan un montón, pero claro, es que empujas un montón en una pirámide en la que tú estás muy en la base. Y sus jefes, que se dan también los míos, te dicen, no, intenta hacer esto, tú, venga, yo te dejo carril. Claro, pero en el te dejo hacer carril es vamos de la mano, vamos a intentar que esto no pase. Yo que estoy en un peldaño por encima de ti, voy a intentar que lo que está pasando por debajo y lo que estáis empujando por debajo ascienda un nivel más. Pues eso no pasa. Y no pasa en las grandes empresas o en las pequeñas, esto también es un germen que pasa a todos los lados, pues pasa en las sociedades. O sea, no estamos viendo nada nuevo, ¿no? Y que muchas veces se utilizan nuestros derechos como moneda de cambio para pactar cosas, ya sean en comités de dirección de grandes y pequeñas empresas o en gobiernos, como lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, no es algo que vayamos a poder solucionar, pero tendremos que seguir haciendo ruido, o sea, que no te queda otra. Bueno, recordemos que así conseguimos el voto haciendo ruido, ¿no? Hace más de un siglo. Justo. Tengo una pregunta para Emma. ¿Sabes si hay alguna, o sea, te viene a la mente, porque sé que esta pregunta es la típica que dices, nada, te viene a la mente alguna organización o alguna persona, algún recurso que me venga muy bien para leerlo y profundizarme más? ¿Sobre qué? Sobre interfaces de voz, o sea, sobre el origen de toda la movida esta, de la charla de hoy. Bueno, os puedo pasar las referencias de los estudios en los que me he basado yo y vale. Os recomiendo también la comunidad que os comenté antes de Women and Boys, que hay un mogollón de material. De hecho, si no os ha aburrido demasiado, hay una mierda. Vale. Te salqueo y lo busco. Apunté lo de It's not what you speak, it's how you speak, que pusiste también. Búscalo en YouTube, porque Woman in Voice tiene también canal de YouTube. Sí. Sí, en realidad sí me acordaba de Woman in Voice, ¿verdad? Eso, voy a buscarla. Sí, ahí hay todo lo que quieras, ¿no? Gracias. Bueno, no sé, ¿alguien más que tenga? Sonia, que te vemos ahí, ¿alguna duda? Alena ha escrito antes por el chat. Pero... Alena algo ha puesto por ahí. Pero, sí, esa es mi vida ha puesto. No sé a qué se refería. A una mujer trabajando con muchos hombres en tecnología. Ah, vale. Me tiene pinta. Hombres que hacen las cosas mal. Es developer. Guau, pues si eres developer, las historias que nos podrías contar. Oye, te invitamos a dar una charla, Alena, cuando quieras. Ahí hemos metido la cuña de Ladies, pum, te invitamos a dar una charla. Voto más 1000. Es que al resto no las conozco, pero a Alena, vamos. Sí. ¿Conoces a Alena? Por favor. Alena, escríbenos. Da igual por dónde, ¿cuál era nuestro correo, Pat? No me acuerdo. Lo voy a dejar aquí en el chat. Accesibilidad. Que estamos buscando ponentes para después del verano. Pues muy buen fichaje. Sí, además, yo creo que este año no hemos tenido developers, no hemos tenido programadoras, ¿verdad, Pat? Este año no. Ahora no te podré decir que hemos tenido, porque ni me acuerdo. Pero porque este año ha durado 6 años. Sí, son como los de perro. Los últimos 12 meses han durado 24. No saben cuándo empiezan y cuándo acaban tampoco. Vale, pues ahí está el email. Pues sí, bueno, tanto ella como cualquiera de vosotras queréis venir y contarnos una charla. O sea, esto siempre lo decimos, ¿no? Gemma, Emanuela y yo organizamos el cotarro, pero la comunidad existe gracias a la gente que viene a contarnos cosas, ya sean casos de éxito, problemas, inquietudes, talleres, lo que sea. Así que tenemos la bandeja de entrada esperando recibir un correo vuestro. Pues si no tenéis nada más que preguntar, la verdad es que ha sido súper interesante, Eva, la charla. Nos has dado cosas en las que pensar cada vez que grite a mi asistente de voz
me acordaré de esto y le diré, lo siento, me he equivocado, no volverá a pasar, así en modo monárquico. Mira que se te Pero pone ha sido... no te entiende. Ya, es verdad. A veces le hablamos en euskera y no nos hace ni caso. La forzamos ahí. Pero no nos entiende. Y nada, pues la verdad a mí me parece súper, súper interesante. Si quieres compartir el material, pues o lo hacemos aquí a través del chat, y si no, lo que podemos hacer, y esto también nos sirve para que la gente entre en Slack, es lo dejamos en el Slack para que la gente lo consuma cuando quiera, y yo creo que no se me olvida nada. Así que, Gemma, si quieres, das paso al cierre y nos empezamos unas cañas cuando podamos. Venga, pues ir a vuestras neveras, sacar una cerveza y volvemos todas aquí.